Buenos días, mi nombre es Diana Lucía Estupiñán Velázquez, estudiante de tercer semestre de Contaduría Pública. En el día de hoy les vengo a hablar acerca de los hitos históricos del desarrollo social. El desarrollo corresponde a este cuestionamiento que dice cómo se perciben y cómo se construye el bienestar y la dignidad de las personas y sociedades. Estas respuestas se oscilan a estas dos posturas. La primera es la visión del desarrollo en el capitalismo y la otra es la visión del desarrollo en la sociedad. En la primera postura se manejan teorías ortodoxas y en la segunda postura se manejan teorías heterodoxas. Parte dominante del capitalismo. El Tratado de Tordesillas fue un acuerdo firmado el 7 de junio de 1494 entre los reyes de Portugal y de Castilla, en el cual se repartieron las zonas de navegación y conquistas del océano Atlántico y del Nuevo Mundo, quedando el hemisferio oriental para la corona de Portugal y el hemisferio occidental para la corona de Castilla. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político que se desarrolló en Francia en 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta, la proclamación de la república y eliminaron todas las bases económicas y sociales del antiguo régimen. Después de la Revolución Francesa nace la primera generación de los derechos humanos que prevalece la libertad, como por ejemplo el derecho a la libre expresión, ahora una religión, entre otros. Todos esos acontecimientos llevó a la abolición de la esclavitud y surge el liberalismo. La revolución industrial, que fue un proceso de transformación económica, social y tecnológica, que vio el paso de una economía rural basada en la agricultura y comercio y se lleva a una economía de carácter urbano donde sale toda la industria mecanizada. Nació la división del trabajo y la estratificación social. Se encontraban las clases bajas, medias y altas. En las clases bajas se encontraba todo el proletariado industrial, que eran los pequeños campesinos, jornaleros, entre otros. Ya en la clase media se encontraban los trabajadores cualificados, profesionales, liberales, entre otros. Y ya pues la clase alta correspondía a la alta burguesía. Sistema económico capitalista. El capitalismo se basaba en el uso de la propiedad privada sobre el capital como herramienta de producción para la obtención o acumulación de capital. Es decir, los países desarrollados como Estados Unidos compraban o adquirían materia prima de los países periféricos. Lo que hacían ellos con esa materia prima era industrializarla para luego lanzar los productos industrializados al mercado y que esas mismas economías periféricas, es decir, los países no desarrollados, eh, la compraran a un precio más alto. Primera Guerra Mundial ocurrió en el periodo de 1914 a 1918. Fue un conflicto originado en Europa por la rivalidad entre las potencias imperialistas. Estas potencias deseaban quedarse con el poder, tanto lo industrial como lo comercial, en el cual participaron la Triple Alianza, las potencias centrales. Y finalmente este poder quedó en Estados Unidos y Japón, dejando a Europa en la miseria. Tratado de Versalles. Fue un tratado de paz al final de la Primera Guerra Mundial, firmado el 28 de junio de 1919 en el Palacio de Versalles. El punto principal de ese tratado era determinar a Alemania que aceptara todas las responsabilidades de la Gran Guerra. También en ese tratado se estipuló la Sociedad de Naciones
Después del Tratado de Versalles, eh, en 1929 ocurrió la Gran Depresión Económica. Fue una crisis financiera mundial que se fue originada en Estados Unidos y también se expandió en los demás países debido a la caída en la Bolsa de Valores de Nueva York. Eh, Tuvo muchos efectos devastadores en la economía mundial. Después de la crisis del 29, nace la Segunda Guerra Mundial, que fue un periodo de 6 años, desde 1939 hasta 1945, en el cual fue un enfrentamiento militar global, donde se enfrentaron las 6 potencias europeas y lo que querían era acabar con la desmilitarización y la democratización. Las revoluciones obreras fueron de carácter social, en la que el proletariado tomaba el control de los medios de producción, ya que ellos se quedaban sin trabajo debido a la revolución industrial. Y ahí mismo surge el socialismo. Nace la segunda generación de los derechos humanos, donde prevalece la equidad. Surge el socialismo y el comunismo. El socialismo consistía en la toma del control de las diferentes actividades de producción. En cambio, el comunismo era un sistema político y socioeconómico caracterizado por la propiedad en común de los medios de producción. En el comunismo no existían las clases sociales ni tampoco un Estado. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, nace la Guerra Fría, en el cual simplemente fue un enfrentamiento político y ideológico. Ni tanto el bloque occidental como el oriental tomaron acciones para generar una guerra, simplemente fue de carácter ideológico. Después de la Guerra Fría, cae el comunismo y se ve un fortalecimiento en el capitalismo. También ocurre la privatización de las empresas públicas. Después las Naciones Unidas sacan conferencias del tipo de carácter social, como es la de la tierra y sobre la nutrición en los años 1992. Y por último, nace la tercera generación de los derechos humanos, que es sobre el progreso social, sobre un nuevo ambiente y sobre el nivel de vida de los pueblos. Papales de Juan Pablo II a la doctrina social de la Iglesia. Quise sacar 3. La primera habla sobre el trabajo, que es la clave de la cuestión social. La segunda abarca todo el problema del desarrollo ante el atraso de las naciones pobres. Ya la tercera habla acerca de los acontecimientos o cuestiones sociales que se veían tras la caída del comunismo en Europa. En reflexión, el crecimiento económico presenta cambios. Ese es el desarrollo. Aunque algunos lo hagan desde su dependencia y otros lo hagan desde su denominación o dominación, sí, eso es lo más importante, que se vea ese desarrollo constante.